Bienvenidos a Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia. Este día quiero hacer referencia al proverbio africano que dice, el niño que no fue abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará su aldea para poder sentir su calor. Aunque hace referencia al grupo social, no hay duda que la primera tribu es la familia y las relaciones afectivas que se establecen dentro de ella dejarán huella en todos los aspectos de la vida. Dicen los psicólogos que la infancia es la etapa vital cuando se establecen los cimientos de la personalidad del individuo, de manera que las experiencias que se viven durante este periodo determinan de modo decisivo su carácter y la calidad de su vida posterior. Las heridas emocionales que sean vividas de forma traumática dejan una especie de cicatriz que nos impide llevar una existencia plena y la forma en la que éstas afectan pueden convertirse en un gran problema para el futuro de las personas. Es así como vemos adultos frustrados, tristes, deprimidos, ansiosos, estableciendo relaciones que ahora se llaman tóxicas, difíciles de sobrellevar. Pero para explicarnos más de este tema nos acompaña Rigel Valle Madrigal. Ella es psicoterapeuta, consteladora y terapeuta holística. Gracias, Rigel, por aceptar esta entrevista. Muy buenos días, muchísimas gracias por tu invitación. Yo estoy muy feliz de poder compartirles un poquito de toda la experiencia que he tenido como terapeuta y todos el recorrido, ¿no? También académico que he podido recolectar acerca de este tema, que para mí es fundamental, porque si nosotros tuviéramos las bases o el conocimiento de saber todo lo que nos afecta desde la infancia, las relaciones, vaya, no existiríamos los terapeutas, la verdad. Entonces, creo que es fundamental ahora este tipo de información para que puedan todos los que te escuchan tener un poquito de base y poder reflexionar acerca de cómo nos comportamos nosotros como adultos con los niños y hasta dónde puede llegar a repercutir cada acción, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de que ya no más se repita, de romper patrones que nos han estado haciendo daño como sociedad y como personas para poder alcanzar finalmente ser una sociedad más consciente. Y efectivamente, Rigel, yo cuando hacía la presentación de este tema decía que muchos adultos vamos por la vida con unas actitudes que no comprendemos de dónde vienen. No nos entendemos a veces a nosotros mismos y difícilmente logramos entender a los que nos acompañan. Y esos pueden ser amigos, pareja, compañeros de trabajo. Establecer relaciones se puede volver extremadamente complicado. Sí, efectivamente. Mira, como inicio, para que como quede un poquito más claro, nosotros nos relacionamos tanto en nuestra vida como con los demás, con todo lo que aprendemos, desde que estamos en la pancita de mamá hasta que se empieza a terminar de formar las conexiones neuronales, que es aproximadamente a los 9, 10 años. Por lo tanto, todas las conexiones neuronales se realizan en este periodo de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros vamos a concebir como el mundo, como relaciones, como la forma en la que vamos a percibir nuestra vida, va a ser en este tiempo. Y después de los 10 años en adelante, solo vamos a repetir lo ya aprendido, cambiando de circunstancias, cambiando de proyecciones, cambiando de historia, y vendrán otras personas, otros momentos, vamos a crecer, pero la conexión neuronal ya se generó y solo la vamos a estar repitiendo. Así de importante es justamente cómo vamos a tratar, cómo vamos a educar o cómo vamos a proyectar en la mente de un niño. Y no solamente en la mente de un niño, ¿qué vamos a estar proyectando dentro de nosotros cuando estamos creando vida? Es decir, nosotros las mamás, ¿qué vamos a estar sosteniendo dentro de nosotros? Porque también lo está sosteniendo y está empezando a concebirlo el bebé que tenemos dentro. Desde ahí empieza la historia. Y además, por si no fuera poco todo el compromiso que ya tenemos como mamás,
tenemos otra parte importante que se llama la información del útero. La información del útero es como nuestro segundo cerebro dentro de la concepción transgeneracional. Esto que es relevante en el aspecto de que nosotros traemos toda la carga energética e información de nuestras antepasadas, de nuestra mamá, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela. Y todo lo que ellas vivieron y sufrieron dentro de su historia de vida está concebida también dentro de su útero. Nosotros somos parte de ese útero de ellas y por lo tanto nosotros también vamos a anexarle nuestra propia historia a nuestros bebés. ¿Por qué te lo comento? Porque ahora es súper importante tener conciencia que no solamente el ser madres o el dar a luz, eh, ya con eso cumplimos como la responsabilidad, ¿no? Sino que la responsabilidad empieza desde mucho antes si queremos empezar a crear conciencia y tener hijos sanos. Entonces, si ya tenemos un proyecto de ser mamás, desde antes hay que prepararnos y hay que empezar a tomar conciencia de la historia de mis abuelas, de la historia de mi mamá, qué necesito empezar a sanar dentro de mí para ir sanando también mi útero, para que cuando ya esté dispuesta a crear un bebé, venga con toda la libertad, sin tanta carga, y desde ahí comenzamos este cambio y esta transformación para que en un futuro no tengan los niños que cargar también con estas historias que nos pesan y que nosotros como consteladores después tenemos que estar liberando, ¿no? Desde ahí, o sea, ese es el punto fundamental y la base. Quería compartirlo porque este conocimiento es ancestral, sin embargo, se escondió o no sé qué sucedió, que la humanidad de repente se olvidó de estos conocimientos ancestrales. Sin embargo, ahora la ciencia, los psicólogos, los sociólogos están ya finalmente volviendo a darle este empuje para que se amplíe la conciencia de la importancia de sanar antes de concebir bebés. Y es importante pensar que traemos como nuestra herencia no solamente son bienes materiales, sino también todas esas lecciones aprendidas por nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres. Y muchas veces cuando hablamos del tema de las heridas de la infancia, siempre nos situamos desde el niño, desde las heridas que me hicieron a mí. Pero cuando nos convertimos en madres o padres, también estamos generando algún tipo de heridas en nuestros hijos y no lo sabemos. Sí, así es, porque finalmente, como te refería hace rato, somos la repetición de lo que aprendemos. Nosotros nacemos completamente inocentes y sin juicio. No comprendemos lo que es el juicio. El juicio lo vamos aprendiendo conforme vamos experimentando y conforme nos lo van implantando nuestros padres o las personas que nos crían o nos educan. Entonces, desde la inocencia y desde una hoja en blanco, tú puedes dibujar cómo va a ser la historia de esta persona. Así de importante. Si yo entonces en ese lienzo en blanco eh, le dibujo un corazón, le dibujo este apapacho, le dibujo florecitas y le enseño que el mundo también dentro de su perspectiva puede existir cosas positivas y hermosas, entonces obviamente este niño va a ir creciendo con esa perspectiva. Pero si yo dentro de ese lienzo en blanco estoy recalcando y le dibujo todas mis carencias, es decir, en ese paisaje hermoso le digo, pero ten cuidado, ¿eh? Porque está muy bonito ese paisaje. Sin embargo, te puede salir el lobo y te puede morder y te puede asesinar y le pintas todo el contexto dramático de tu historia. El niño va a empezar a aprender sin necesidad de vivirlo, que entonces ese paisaje
tiene cosas que me pueden dar miedo, que me pueden atemorizar, que me pueden hacer sentir inseguro, y empiezo entonces a formar una equivocada perspectiva de lo que es el mundo en general. El niño ni siquiera lo vivió, perdón. Sí. Claro, desde tu experiencia como terapeuta, ¿cuáles son las heridas de la infancia que más se manifiestan? Las repeticiones de los juicios de carencia de padres. ¿A qué voy? Si yo tuve un papá que no estuvo presente conmigo, que estuvo ausente, por lo tanto, yo a mi familia voy a ser extremadamente aprensiva y me voy a volver sobreprotectora. Y la sobreprotección implica que yo no te deje aprender tus propias experiencias, sino que yo las quiera vivir por ti. Y eso a la larga atrofia su seguridad personal y por lo tanto voy a estar, cuando crezca, buscando constantemente una mamá y no una pareja. La violencia, obviamente, que es el número uno, la violencia doméstica, cuando veo que papá golpea a mamá, cuando veo palabras denigrantes, son traumas que se quedan por el resto de la vida y que sin querer se repiten. Hay personas que incluso han vivido muchas terapias para tratar de solucionar los conflictos de violencia en sus casas y cuando pierden la conciencia por un minuto, en un día de estrés pesado, toda esa ira y toda esa furia que ha estado guardando ese niño que presenció violencia sale a flote y son personas que vemos que de repente reaccionan muy violentamente cuando hay un tráfico, se bajan y quieren golpear o que en un día de estrés reaccionan violentamente o que han tratado de transformar en su propia familia esa situación y de la nada explotan y tiran un golpe, ¿no? Esas heridas de infancia, por muchas terapias que reciban, siempre quedan esas cicatrices. Es de mucho trabajo constante el tratar de ir liberando toda esa carga emocional y ese trauma para que no se repita. Eh, Heridas también de abusos sexuales, obviamente, que aunque no lo creas, el abuso sexual repercute en la adultez. Obvio, se requiere de mucho tratamiento psicológico para que puedan entablar relaciones personales o de pareja saludables, porque normalmente es cuando más buscamos en la pareja a alguien que nos maltrata. Es como ilógico, pero así funciona. Cuando soy abusada, lo primero que queda dentro de mí es una emoción de no merezco, porque el juicio establecido es que si yo no pude defenderme y si papá y mamá no estuvieron para defenderme de ese ataque, por lo tanto estoy sola en ese mundo. Y si estoy sola en este mundo y no tengo la fuerza de papá o la fuerza de mamá que en ese momento necesité, entonces yo no valgo porque no estuvieron para contenerme. Y por lo tanto, cuando yo crezca, voy a tener situaciones en donde busco parejas que vuelvan a repetir en mí esa violencia. Y no necesariamente violencia sexual, una violencia de palabras, una violencia pasiva, una violencia, o busco personas narcisistas que obviamente estén con este juego de me validan y luego no me validan, para dar testimonio que yo todavía no he perdonado la agresión vivida y la falta de contención de papás. Y además le sumamos que este tipo de personas van a generar inseguridades sí o sí en cuanto a relacionarse con otros individuos. Es decir, a veces esto nos lleva a un odio generalizado por los hombres o un odio generalizado por las mujeres irracional que no entendemos cómo. Son personas que normalmente van a reaccionar violentas y van a tratar de salvar a otras constantemente, inclusive dejando su propia vida con tal de salvar.
son las salvadoras o salvadores, porque se da en ambos casos. Creo que estas son como las más frecuentes que nosotros llamamos en la parte transgeneracional también cuando una mamá o un papá soltero eh, genera también esta parte de contención sobre un hijo, es decir, dejo de que tú seas mi hijo para volverte mi pareja. ¿Por qué? Porque te doy toda la carga emocional a ti para tratar de satisfacer todas las necesidades que no te puede cubrir un padre o que no te puede cubrir una madre. Y esto se llama castración en la parte de transgeneracional, que implica que yo no voy a poder ser autosuficiente sin que alguien esté validándome constantemente, porque mamá no me liberó o papá no me liberó y yo no pude sacar las alas para volar. Me atrapé. Estas son como las más importantes, pero de ahí pueden haber millones, porque son muchos casos en particular en donde podemos empezar a desglosar, ¿no? Rigel, cuando no logramos sanar, por ejemplo, la relación con mamá, ¿cómo se manifiesta? Cuando no logramos establecer un vínculo sano con mamá, Sí. implica sobrepeso, implica constantemente la búsqueda de alguien. Nunca vamos a estar completamente en paz, es decir, vamos a estar constantemente buscando quién puede darme lo que yo no puedo encontrar dentro de mí misma. ¿Por qué? La mamá es la que nos da la nutrición desde que nacemos. ¿Qué quiere decir eso? Que es la persona que nos da el primer alimento y por lo tanto dentro de nuestro inconsciente vamos a relacionar a mamá con la supervivencia. Ok, entonces si yo estoy en este mundo, la única persona que puede hacer que yo viva es mamá. Y por lo tanto desde ahí vamos a generar esta importancia y este vínculo con mamá. Si hay una mamá que no está presente, entonces toda la vida voy a estar sufriendo de carencia. Si hay una mamá que me puede contener y que me puede nutrir, entonces yo voy a ser una persona abundante. La abundancia está conectada con mamá. Es decir, toda la percepción que yo tenga acerca de la abundancia, mi relación con el dinero y mi relación con la vida es mi relación con mamá. Como yo me relacione con mi madre, va a ser como en un futuro voy a poder percibir la vida misma y voy a percibir mi relación con la abundancia y con el dinero. Así de importante. Si yo no me nutro de mamá adecuadamente, es decir, si yo no me pongo en mi lugar de hijo o hija y yo quiero proteger a mi madre, o yo soy igual que mi madre, o yo estoy en diferentes lugares por las circunstancias de la vida, yo no voy a poder entonces lograr una libertad abundante de vida. Voy a tener problemas en mantener el dinero, voy a tener problemas en mi físico, voy a tener problemas en el aspecto de cómo veo la vida. Normalmente son personas que les cuesta mucho trabajo salir de la depresión, son personas depresivas o con problemas del sistema articular nervioso, es decir, problemas de artritis, fibromialgias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Diabetes. Ese es el número uno cuando hay falta de relación con mamá. ¿Por qué? Porque si yo no puedo tener la nutrición de amor de mamá, que es la primera relación en la mente, en la percepción que yo tengo con nutrirme, por lo tanto yo voy a andar buscando en la vida de dónde nutrir, hasta que no asuma la responsabilidad de que no existe allá nadie más que yo para empezarme a nutrir. Pero para eso tengo que establecer mi lugar dentro de mi sistema familiar, honrando y agradeciendo la vida misma.
Si yo estoy con resentimientos con mi madre, estoy en resentimiento constante con la vida. Si yo estoy en pelea constante con mi madre, estoy en pelea constante con la vida. Si yo rechazo a mi madre por heridas del pasado, porque no fue una buena mamá, estoy rechazando toda la abundancia de mi vida. Y así nos podemos ir. ¿Ok? Es extensa las implicaciones que tiene este vínculo con mamá. ¿Y qué pasa cuando es con el papá? Cuando es con el papá, viene mi fuerza en general. La fuerza con la que puedo tomar decisiones, la fuerza con la que puedo crear en la vida, la fuerza con la que puedo sostener mi propia vida y la fuerza con la que puedo sostener la vida de los demás, es decir, de mis hijos o mis descendientes. Papá además nos da la creatividad. Esa es su herencia dentro de nuestro sistema. Y además, si no fuera por papá, yo no estaría viva. Porque al final se le ha como dado el plus enorme de que la mamá es la que crea la vida, pero en realidad no. Hay que reconocer como debe de ser a la figura del hombre dentro de esta sociedad, porque si no fuera por la semillita que nos aporta el hombre en nuestras vidas, no podríamos existir. Nosotros contenemos la vida, las mujeres, y los hombres dan la vida con sus semillas. Entonces, ellos son los que ponen la fuerza con su semilla para que nosotros podamos crearla y sostenerla. Por lo tanto, toda la fuerza que nosotros podemos tener en este mundo, desde el momento en el que nos podemos parar y dar el primer pasito cuando somos niños, es la fuerza que nos impone. Y hay muchas veces que aunque el papá no esté presente porque no lo haya conocido o porque, pues por la situación de la pareja que se separan, si la personalidad del papá es sana, yo voy a ser una persona fuerte, aunque no lo tenga presente. Así de importante es cómo nosotros nos podamos relacionar con una pareja. Las heridas de papá siempre van a ser referentes a cómo nos vamos a desarrollar profesionalmente y cómo nos vamos a poder desarrollar en la sociedad. Porque como te decía, papá nos da la creatividad. Tener un papá presente es tener la seguridad de que vamos a poder dar el paso firme, porque va a estar papá sosteniendo. Tener un papá presente también nos ayuda a tener la seguridad personal. Es decir, las personas que son muy seguras en sí mismas es porque tuvieron un papá presente. Y las personas que son muy inseguras es porque su papá casi no estuvo. Y ahí sí toco un tema importante porque cuando yo hablo de un papá presente, no necesariamente tiene que ser que esté conmigo, o sea, en la relación con mamá, que sea una familia integral. Tener un papá presente implica que no importa si hay una ruptura familiar, si mi papá está conmigo, sosteniéndome en los momentos en que yo lo necesite, ya hizo su chavo. Para un niño así es. Rigel, para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando y que han sentido que lo que tú has explicado los toca, ¿cuál es ese primer paso que pueden dar para sanar y decir, quiero cambiar y asumir una posición diferente a la que siempre he tenido frente a mis padres? Lo primero que tienen que hacer es entender que los papás que les tocaron eran los que necesitaban para su propia evolución. Si yo pudiera ponerlo en una palabra, podría decir que lo primero que tienen que entender es y que asumir es aceptar, la aceptación. Yo tuve un papá que me golpeó, yo tuve una mamá que me abandonó, yo tuve unos padres que se peleaban todo el tiempo y que solo generaron violencia. Lo acepto. Así me tocó vivir, así asumí esta responsabilidad cuando vine a este plano. ¿Con qué propósito es la pregunta?
¿Cuál es el propósito de que yo decidí llegar a un ambiente de violencia? ¿Para repetir su historia o para reparar su historia? Ese es justamente el shock que le vamos a dar ahorita a la mente y al ego. Toda la vida estuve sosteniéndome en un estado de víctima para no asumir mi responsabilidad emocional. Es decir, toda la vida conté la historia de una mamá carente, un papá abandonador, eh, un, un hogar en violencia. Y ahora entonces, de adulta, sigo siendo esa niña escondida detrás de una mesa, sigo siendo una niña llorando desesperadamente la atención de mis padres, sigo siendo una niña necesitando ser vista. Es en el momento en el que reflexiono y digo, fue lo que fue y ellos cumplieron su papel. Como haya sido, lo cumplieron. ¿Por qué? Como haya sido. Porque todas las heridas que me causaron son para un propósito. Ya no voy a sostenerme en un estado de víctima del por qué y si hubiera sido, que eso es lo que nos tortura y nos deja siempre sin la fuerza para transformarnos. Se acabó. Utilizo lo que ellos me dieron. Me dieron fuerza, me dieron conocimientos, me dieron una percepción de una vida que yo quiero entonces empezar a transformar. Y gracias a ellos yo vivo. Así es que los honro y les agradezco como hayan sido. Los acepto. Desde el aceptar de dónde vengo, estoy asumiendo aceptar mi propia vida. Si no los acepto a ellos, no estoy aceptando mi vida. Y vas a ir a muchas terapias y no lo vas a solucionar. Porque primero es aceptar de dónde vengo para asumir mi propia vida. Y de ahí entonces empiezo a proyectar qué es lo que sigo repitiendo de ellos para empezar a perdonarlos y así solamente liberar toda esa emoción que me generó y poder transformar. Ese es el paso a paso. Hacerlo al revés nos va a agotar emocionalmente. Vamos a ir a terapia constantemente liberando emociones, reviviendo los traumas del pasado, pero sigo con rencor con mis padres y sigo queriendo cambiarlos y no los acepto y vuelvo a generar caos mental y juicios en contra de ellos y por lo tanto sigo generando mucha contradicción y poca abundancia en mí. Personalmente, Rigel, yo creo que cuando nos convertimos en papá y tenemos esa experiencia con nuestros propios hijos, de alguna manera nos cambia la forma en la que nosotros juzgamos las circunstancias de nuestros padres, porque podríamos intentar ser los mejores padres del mundo en las mejores circunstancias y sin duda los hijos siempre tendremos algo que reclamar. Entonces, de pronto, cuando asumimos ese papel de adultos, ese rol de padres, nos damos cuenta que nuestros padres posiblemente se equivocaron en sus decisiones, pero intentaron darnos lo mejor de lo que ellos tenían de acuerdo a sus circunstancias. Efectivamente, eso que acabas de decir, de hecho, es una frase sanadora que nosotros usamos. Papá y mamá, ustedes me dieron lo que pudieron con lo que tenían. No les puedo exigir ser unos padres amorosos si a ustedes les tocó unos padres no amorosos. No les puedo exigir unos padres presentes si a ustedes también fueron abandonados. Entonces, esto obviamente no lo podemos percibir, como tú dices, hasta que no somos padres y nos damos cuenta de que la labor es muy comprometida. Sin embargo, nos sirve mucho para poder, como te decía, tomar dos decisiones, porque solo tenemos dos, o sea, no hay más. O decidimos repetir la historia de mis padres o decidimos repararla. Y repararla no es rechazar. Reparar es gracias por lo que hicieron por mí, por lo que me dieron, aunque hayan sido golpes, porque esto me enseñó que la violencia no es lo que quiero sostener en mí. Gracias por abandonarme, porque mucho tiempo me sentí abandonada y ahora entiendo que yo no permito mi propio abandono y por lo tanto no abandono a mis hijos.
Gracias por las palabras que hicieron que yo me convirtiera en una persona insegura, porque ahora puedo transformarlas liberando juicios y cambiando juicios en oportunidades para mis hijos. Entonces, finalmente, ¿para qué nos sirve vivir una experiencia dentro de la infancia en carencias o en dolor para transformar finalmente el dolor en amor? Si yo recibí dolor, transformo todo esto que me está doliendo en todo lo positivo que yo puedo compartir ahora con ustedes. Y sobre todo, tener mucho en cuenta que la primera marca que se queda grabada en el inconsciente de un niño son las palabras. Así es que cada vez que yo te digo un te amo, estoy reforzando tu propia seguridad personal y tus conexiones neuronales. Cada vez que yo te recrimino en un grito, estoy reforzando que la única manera de conseguir las cosas en la vida es con la violencia. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Ya se acabó la parte de educación de la chancla, que obvio es como muy latinoamericano, esto de que entonces amenazamos, pero cada amenaza repercute muchísimo en los niños, porque aprendemos entonces que no tenemos la libertad de poder decidir, si no tenemos la codependencia de que si yo no recibo algo a cambio, yo no tengo las opciones de crear. Y aquí es a donde empezamos a detener nuestra propia creatividad y a volvernos personas repetidoras y absorber todo lo negativo y dormirnos y no volvernos. Entonces, por ahí parte mucho. El proceso de iniciar una terapia de sanación, ¿cuánto tiempo puede llevar? No existe el tiempo, ¿por qué? Porque somos únicos, somos seres impresionantemente capaces de autodiagnosticarnos y de autosanarnos. Por lo tanto, los terapeutas lo único que hacemos con ustedes es guiarlos en su propio proceso de sanación. Por eso no existe un tiempo. Es decir, si yo ya decido empezar a sanar, las ganas que yo tenga, la decisión y la fuerza de voluntad que yo tenga para sanar, esa la pone cada uno. Los terapeutas entonces vamos a guiarlos el tiempo que tú necesites para sanar. ¿Okay? Entonces, hay personas que de repente con 4 sesiones les cambia su vida, hay personas que llevan 3 años y siguen todavía con conflictos y está bien y está perfecto, porque cada persona tiene su propio ritmo y debemos respetar su propio ritmo. Entonces, cuando empiezas, lo único que sí les digo, los terapeutas no somos sanadores, es decir, no vamos a sanarte de manera mágica, vaya, sí, somos magos en parte y todos somos magos, pero no vamos a sanarte con magia. Eso es tuyo. Nosotros somos guías, somos medios de comunicación, somos acompañantes de tu propia sanación. Y por lo tanto, si ya tomaste la decisión, entonces vas a tener que trabajar en ello para ir reprogramando todo lo aprendido y cambiarlo a algo nuevo que puedes empezar a ir integrando y que en eso es a donde entramos nosotros para acompañar. Justamente ese reprogramar nuestra forma de educar con amor, eh, a veces lleva a no saber cuál es el límite, porque es un proceso nuevo para muchos de nosotros, ¿verdad? Educar desde el amor con límites, para poder poner disciplina, porque de pronto, si venimos de un hogar que fue tan estricto, somos demasiado permisivos. Y entonces caemos en otro tipo de cosas, por eso es importante tener un acompañamiento en este tipo de procesos. Sí, fíjate que ese es uno de este punto que acabas de tocar es súper importante, qué bueno que lo mencionas, porque ahora
es uno de los talones de Aquiles de la sociedad, ¿no? Y sobre todo de los padres, que están cambiando la educación estricta por una educación sumamente flexible, en donde también dañamos a los hijos. Ni tanto, ¿no? Ahora sí que ni tanto que apriete, ni tanto que... Aquí el punto es hasta dónde mi permiso, es decir, hasta dónde mis decisiones pueden ponerte en riesgo y hasta dónde no. El único trabajo que tenemos los padres hacia nuestros hijos es mantenerlos a salvo hasta que ellos puedan volar. Ese es el trabajo que tenemos. El trabajo es arduo porque obviamente ellos se ponen en riesgo cada 2 segundos, entonces es una carrera constante. Sin embargo, el establecer desde mi percepción hasta donde yo puedo mantenerte a salvo es el límite en donde yo voy a llegar. Ejemplo, si yo tuve una mamá que todo el tiempo me negó los dulces porque era estricta, entonces yo a mi hijo le voy a dejar que coma la cantidad de azúcar que quiera, porque está horrible eso. ¿Hasta dónde pongo en riesgo su salud? Entonces me vuelvo consciente. Ok, entonces su salud implica que sí voy a dejarlo comer dulces, pero no voy a dejarlo comer lo que él quiere. Tiene una dosis y lo voy a dejar comer 2 caramelos. Pongo primero y antepongo siempre su seguridad, porque ese es mi trabajo, mantenerlo sano, mantenerlo vivo. Si yo entonces lo dejo ir a todas las fiestas, pero veo que en las fiestas puede correr riesgos, ¿hasta dónde yo voy a permitir que él se divierta? Ok, entonces te dejo ir a la fiesta porque yo tuve un papá que nunca me dejó salir y que vivía en unas reglas muy estrictas, con mucha situación religiosa, etcétera, y entonces todo es malo en la vida, ¿no? Voy a dejarte salir a una fiesta y evalúo dentro de la conciencia tu seguridad. ¿Estás seguro? ¿Es un lugar a donde yo conozco? Veo con quiénes te vas a llevar, establezco y entonces te permito. Si anteponemos siempre a nivel consciente, no a nivel de corazón de pollo, porque si nos hacen una carita y caemos redonditos y entonces, sí, mi amor, sí, mi vida, lo que quieras, no, es, primero, pongo en conciencia. Mi trabajo es mantener tu seguridad. Ok, dentro de esto que me estás pidiendo, amplío mi parámetro hasta dónde puedes estar seguro. Y dependiendo de eso, voy a continuar y voy a acceder. Un berrinche es el primer episodio que tenemos ante la frustración. Así es que te permito el berrinche, te lo voy a permitir para que tú puedas aprender tus límites. Si estás pataleando, ¿hasta dónde te detengo? Hasta el momento en el que veo que tu berrinche puede causarte daño. Entonces te paro y te detengo, te contengo. ¿Y cómo es te contengo? Te abrazo. Sigue en tu frustración, pero te protejo y te hago saber que aquí estoy a pesar de que tienes frustración. No te voy a dar lo que quieres porque eso implica ponerte en riesgo, ni te voy a permitir que te hagas daño porque eso también implica ponerte en riesgo. Sin embargo, te hago saber con un abrazo que te estoy conteniendo y que estoy permitiendo que tu emoción salga. ¿Ya? Sin gritos, sin decirle nada, sin explicarle esto está mal, esto está bien. No, estoy aquí. Solo eso. Es difícil, pero es la mejor técnica que hasta la fecha yo he podido eh, percibir. Entonces, cada vez que yo no pueda evitar un juicio ante ellos, es decir, esto está mal porque a mí me educaron en que las señoritas tienen que comportarse de esta manera, los varones tienen que comportarse de esta manera y que empezamos a generar juicios a nuestros hijos, nos detenemos y pensamos, cuando mi mamá o mi papá me implantaron esto, ¿me ayudó o me perjudicó? Entonces es cuando yo centro y opto por la información y la neutralidad.
para ya nos continuar fomentando juicios que luego lo que hacen es generar culpas. Y las culpas es de lo que está lleno todos los consultores. Es que yo me salí, me fui de pinta y entonces con mi noviecito y me dio un beso y luego llegó mi mamá y me agarró a chancletazos. ¿Desde cuándo la expresión de un amor o del primer amor era símbolo de violencia? Desde ahí malinterpretamos y por lo tanto esa persona cuando crezca va a generar relaciones en donde todo el tiempo va a sentirse culpable cada vez que pueda sentir o emocionarse o enamorarse. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nuestros propios juicios de nuestra propia educación van a afectar a nuestros hijos. Es solamente detenerse y ponerse a pensar. Esto que yo creo que fue implantado por mis papás, le quito el bien y el mal, lo pongo neutral, ¿es o no es aceptable? ¿Pone o no pone en riesgo a mi hijo? ¿Es algo que requiere o que no requiere? ¿Dejo que él genere sus propias creencias o le implanto creencias que son mías y que no me produjeron bien? Y es que vivimos en una generación diferente. Ahora tenemos información, tenemos la forma de conectarnos con profesionales que pueden guiarnos en estos caminos y para irnos sanando desde adentro, porque si bien hemos hablado de todo, de toda la parte emocional, también hay que decir que estas heridas que vamos acumulando, que vamos cargando, también tienen manifestaciones físicas. Sí, como te estaba comentando hace rato, la relación con mamá, si yo no tengo una nutrición de mamá, pues obviamente voy a desarrollar diabetes, ¿no? Si yo tengo una relación con papá en donde tengo un papá extremadamente rígido, en donde tiene casi casi una educación militar, voy a desarrollar artritis. Entonces, en biodecodificación, todas esas heridas de infancia se van a desarrollar sí o sí en alguna enfermedad que nos vamos a comprar, porque nos la compramos. No existirían las enfermedades si no supiéramos que tienen una connotación emocional. Y además, por si fuera poco, cargamos también con lealtades inconscientes transgeneracionales. ¿Esto qué implica? Que si yo vengo con una lealtad hacia la abuela y la abuela tenía diabetes, por lo tanto, mi lealtad va a implicar que yo padezca su enfermedad para tratar de reparar lo que ella no pudo reparar. A qué nos lleva todo esto? A que finalmente, si tengo un hijo que tiene una carencia emocional, veo si es un implante mío, trato de corregirla y repararla en mí para que él no la cargue. La diferencia aquí enorme es que nosotros generamos mucha información de cómo educar a un hijo. Y no se trata de cómo educo a mi hijo, se trata de qué tan sana estoy yo para que mi reflejo y de mí tome toda la nutrición mi hijo y pueda entonces ser una persona sana. Porque él está aprendiendo de nosotros. Y él, aparte, es un ser que está tan conectado con los padres que puede inclusive percibir lo que tú estás sintiendo. Y ese es el caso, por ejemplo, del TDA. Es que mi hijo tiene hiperactividad. Ok, ¿y cómo estás tú al día a día? Ay, pues yo tengo muchas cosas, tengo trabajo, y es que tengo el que hacer en la casa, y tengo esto, y todo el tiempo vives estresada. Y yo te pregunto, ¿de dónde entonces tu hijo tiene el TDA? Y entonces, Definitivamente que los hijos son ese reflejo de cómo nosotros nos sentimos. efectivamente, de cómo nos sentimos, de cómo percibimos el mundo y de cómo reaccionamos ante todo lo que nos enfrentamos. Porque si de repente hay un choque y entonces yo pego de gritos, obviamente mi miedo y el shock emocional que va a quedar grabado en ellos es que cada vez que están en un carro o me da pánico o soy una persona nerviosa. ¿Cómo reacciono? Entonces revivo recuerdos, sano historias,
para que yo pueda estar sana. Y cuando pasa un choque, entonces pueda tomar la conciencia de respirar y decir, todo está bien. Y les doy esa seguridad a mis hijos. Sé esta plática con el tema de sanar antes de poder tener hijos, ¿no? Justo por eso. Y cuando ya los tenemos, no todo está perdido, sino que cuando yo voy sanando, mi energía también va liberando la energía de mis hijos, porque somos una red, estamos en conexión. Yo no puedo cambiar a mi hijo, ni un hijo puede cambiar a una madre. Cada quien tenemos la responsabilidad de transformarnos. Pero si yo cambio, es como una enfermedad, te contagio y te libero. Y si tú tenías un pacto de lealtad conmigo de que te iba a dar diabetes porque yo soy diabética, porque mi mamá fue diabética, ya no tienes por qué cargarlo. Yo te libero porque ya sané mi carencia de nutrición y mi carencia. Te quito ese peso. Y te doy el ejemplo de que las terapias no son malas, de que mis emociones no son malas, de que te permito llorar cuando lo necesites, de que te permito ser flexible cuando, cuando hay situaciones que en donde no te permitan ser flexible, porque te lo estoy enseñando con mi ejemplo. Así es que para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, definitivamente si usted siente que todo el contenido que ha tenido este podcast puede ser de ayuda para usted, la invitación es para que lo comparta. Si usted lo que quiere es contactar a Rigel de forma personal y poder ser guiada en estos procesos de sanación, también voy a dejar la información de contacto en todas nuestras redes para que puedan buscarla a través de sus propias redes sociales, porque Rigel también se mantiene activa y nos vive compartiendo cuáles son las terapias que está tomando, sus procesos de mejora, sus capacitaciones. Y si ustedes quieren conocerla y quieren contactarla, pues ahí va a estar toda la información. Agradecemos el tiempo que se han tomado para escuchar Ecos del Pensamiento y por supuesto, Rigel, gracias por aceptar esta entrevista, gracias por todo tu conocimiento y por toda tu experiencia, porque sabemos que muchas de las cosas que compartes tú también las has transitado, las has experimentado. No, muchísimas gracias por permitirme este espacio para compartir. De verdad que para nosotros es lo mejor que podemos hacer después de recorrer toda la historia que cada uno tiene, es compartirla. Es la única manera en la que podemos reforzarnos en la conexión con la conciencia y es la única forma en la que podemos también retroalimentarnos y ayudarnos entre todos. Porque cada caso que yo tengo me ayuda a mí, aunque no lo crea, cada caso que se presenta en mi consultorio es importante para mi propio crecimiento y poderles regresar toda esa alimentación con conocimientos y con acompañamientos es para mí siempre un honor. Entonces, muchísimas gracias por permitirme compartir y sobre todo este tema que es tan importante. Y bueno, pues estoy para escucharlos, para ayudarlos, para darles un poquito de lo que pueda darles, y es que lo necesitan. Gracias. Muchas gracias, Rigel, y vamos a recordarles lo importante que es abrazar a nuestra tribu, a nuestros hijos, a nuestra familia. Lo necesitamos. Más que nunca necesitamos hacerles sentir a esos niños que estamos para ellos, que necesitan ser escuchados y que sus emociones también son importantes. Efectivamente, eso es lo importante. Lo importante es entender que el abrazo y el decir te amo se debe de normalizar. Se debe normalizar. Así es que si usted está escuchando, vaya, dele un abrazo a su hijo, mándale un mensaje y dígale cuánto lo ama a su familia. Siempre, siempre es muy enriquecedor en un día dar todos esos buenos deseos, despertar con un beso y con un abrazo. Es una forma también de calmar esas ansiedades que podemos tener durante el día. Les recuerdo que Ecos del Pensamiento está disponible para ustedes en las plataformas de podcast y también en nuestro canal de YouTube, y también tienen la oportunidad de escribirnos y decirnos de qué tema les gustaría que habláramos más adelante
Por supuesto, decirle a Rigel que esperamos que más adelante también pueda compartir con nosotros otro tema muy interesante. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo para ti también, Rigel. Gracias por escucharnos y será hasta la próxima. Esto ha sido Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia.